Ya regresamos aquí a Contracara, estamos en Heraldo Televisión, acabamos de escuchar a Damián Cepeda y bueno, pues un crítico de lo que está sucediendo dentro de su propio partido, el Partido Acción Nacional. Para mí es un gran gusto poder platicar el día de hoy con un priista que también está enfrentándose a pues las dirigencias, a las maneras como están llevándose las cosas en su partido. José Encarnación, ¿cómo estás? Qué gusto me da verte. Bienvenido. Qué gusto también, de veras. Muchas gracias por este valioso espacio. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Oye, a ver, primero, ¿cómo está tu partido? ¿Cómo está el PRI el día de hoy? En crisis. Así. En franca crisis. O sea, después de los resultados electorales, que son los peores resultados en su historia, y con la pretensión de una dirigencia que en una ambición desmedida ha convocado a una Asamblea Nacional, a una farsa realmente de Asamblea Nacional, y con esta expresión no insulto a quienes participan en esta actividad. ¿Por qué? Porque lo han hecho la mayoría de buena fe. Sin embargo, no es posible pensar que una asamblea que se va a realizar en menos de 30 días y que fue convocada un día después del proceso electoral vaya a traer como resultado algo más que el cumplimiento del objetivo personal y de grupo que tiene Alejandro Moreno, que es modificar los estatutos del partido para poder reelegirse en la dirigencia del partido y con esto convertir al PRI en lo que muchos nos negamos a que suceda, convertirlo en una franquicia electoral o electorera al servicio de un pequeño grupo que va a terminar por extinguirlo. ¿Por qué la militancia, como dice Alejandro Moreno, lo reelegiría? Porque así como hace un momento platicaba de lo que pasa en el PAN con Damián Cepeda, pareciera que ahí hay un símil muy interesante. Marco Cortés en el PAN tiene cooptado su partido. Todos los consejeros son de él, les ha dado puestos, les ha dado huesos. Creo que lo mismo está pasando en el PRI, ¿no? O sea, al menos en eso se ve que han hecho una alianza interesante en las estrategias de mantener cooptados los partidos. A lo mejor han compartido sus estrategias. Pues sí. El hecho es que en el caso específico del partido, Alejandro Moreno ha navegado en los márgenes de la legalidad estatutaria. Esta que define y establece la capacidad de decisión en los órganos de dirección, los consejos políticos, las comisiones políticas permanentes, los comités directivos. Poco a poco ha ido colocando a incondicionales o a gente muy cercana para mantener el control de estos órganos. Sino, ¿de qué otra manera un Consejo Político Nacional consideraría prudente convocar a una Asamblea Nacional a unos días del resultado electoral, del peor resultado electoral? ¿Por qué lo hace? Porque el Tribunal Electoral mandató en la sentencia donde le admite su prórroga, mandató que debería convocarse a la elección de una nueva dirigencia concluido el proceso electoral. Entonces, a Alejandro Moreno y a su grupo les interesa sobremanera poder reformar los estatutos antes de que concluya el proceso electoral para que en cumplimiento de la sentencia del tribunal, entonces convocar a la elección, pero ya con la posibilidad de reelegirse. Y seguramente van a establecer un procedimiento electoral interno a modo, que no tenga que hacer una consulta a la militancia. Ustedes en el PRI gobernaron este país mucho tiempo, partido fortísimo en su momento, un partido que tiene buenas cosas, un partido que tiene malas cosas. Hoy día la narrativa los ha aniquilado, pero tú me recordarás mejor qué presidente fue. Alguno de los presidentes que tuvo el PRI dijo que lo que se hiciera en política se tenía que defender en barandilla. Una cosa por el estilo, como justificando que cualquier acción política tenía que tener un sustento jurídico fuerte, frondoso, para que no fuera a tirarse por alguna argucia legal. Hoy día yo los veo al revés. O sea, justifican todo en barandilla, justifican todo de una manera jurídica, como tú dices, navegando al margen de la ley,
pero no tienen la justificación política, José Encarnación. Así es. Y la justificación política me refiero a la narrativa. Dicho de manera más simple, te lo quiero preguntar así. ¿Cómo chinchitas justificas que si perdiste todo, que si eres un fracaso, te relijas? O sea, ¿cuál es el argumento político, narrativo, lógico para hacer eso? Como bien dices, se navega en el terreno de una pseudolegalidad, pero sin legitimidad. Ya. Y lo que en política debe defenderse fundamentalmente, sin perder el marco de la legalidad, es la legitimidad, aquella que te da la autoridad moral, la aceptación de quienes integran el cuerpo que tú diriges. Lo único que puede explicar esta actitud de Alejandro Moreno y quienes le siguen es la ambición. Es la ambición desmedida, el despropósito de mantenerse al frente de una organización política, ¿sí? sin tener objetivos ideológicos, políticos, sociales claros. Pero, a ver, si tú fueras Alejandro Moreno, ¿cómo lo justificas? ¿Cómo lo dices? Me voy a reelegir por... Porque no tiene sentido de la realidad y quienes lo escuchan tampoco. ¿Cómo es posible que alguien que ha venido perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo elecciones y que ha dividido al partido, que ha excluido a fuerzas, a corrientes, a militantes del partido, cómo es posible que se considere natural y lógico su reelección? La reelección no se admite en el partido, no va con la naturaleza del partido desde su origen. Por eso, lo único que puede explicar es la ambición. La ambición personal. Ahora, tiene cooptados a los cuadros del partido, tiene cooptados a los que van a votar. Hay una manera legal de poder evitar lo que parece hoy día inevitable, que vuelva a ser presidente del PRI. ¿Lo pueden hacer? Lo que no podemos perder, quienes tenemos convicción política, compromiso ideológico, no podemos perder la paciencia ni la esperanza. ¿Por qué? Porque hay muchos medios. Podemos, y así vamos a actuar, podemos impugnar los resultados de la Asamblea por la forma en que se está llevando a cabo, apresuradamente, improvisado, haciendo a un lado normas, procedimientos, reglamentos. Y sin duda alguna, en esa etapa en la que el Instituto Nacional Electoral debe calificar la legalidad de las reformas que se hagan, ahí hay un espacio. Hay un espacio y hay oportunidad, y también lo hay, más allá de ese cauce pseudolegal, lo hay en la acción política territorial, en la búsqueda de la legitimidad de la existencia de un partido político. Si el PRI se mantiene de esa manera, sin duda alguna estaría condenado a la extinción. ¿Por qué continuar en el PRI, José Encarnación? ¿Por qué luchar por algo que parece está en las últimas? ¿Por qué no aceptar sus últimos estertores? Es una pregunta los altos óleos, pues. Muy interesante, porque no se trata de la adhesión a un logotipo o a unas siglas, sino a un proyecto ideológico. Quienes nos sumamos desde la juventud al partido, lo hicimos más que para participar en la construcción de los cuerpos del poder o poder acceder a los cargos de representación popular y de dirigencia. Lo hicimos convencidos del proyecto ideológico que se basa, por eso era Partido Revolucionario Institucional, en un producto de esa revolución social del 10, que fue la Constitución Política del 17, que es proyecto y es ley. Desde que surge el partido y en sus transformaciones, lo que busca es que en el país exista democracia, justicia social. Tan es así que el partido fue el gran impulsor de las transformaciones democráticas en el país, no obstante que con esto pavimentaba la ruta del propio conflicto frente a otras fuerzas políticas que iban emergiendo. Nosotros impulsamos esa transición a la democracia que eliminaba el partido hegemónico, no solo porque fuéramos muy bondadosos política y electoralmente, sino porque así lo exigía la realidad social del país. ¿Es el PRI o morir, José Encarnación? Entiendo lo que dices, entiendo esta ideología, entiendo la historia. Digo, pues no son
No son enchiladas, son décadas de vida, son sueños, son todo lo que tú quieras. Pero es el PRI o morir. Esto mismo que me dices, eso podría ser en un nuevo partido. Hoy le preguntas a cualquier mexicano, casi a cualquier mexicano, y el primer partido de rechazo es el PRI. No los quiere, no es momento de cambiar la marca, no es momento de renovarse, porque te escucho y siento que también es parte de esos extremos que hoy estamos viendo, ¿no? O sea, es el PRI, pues ya se fue el PRI, ¿no? Es que, insisto, no es cuestión del logotipo o del nombre de PRI, sino del proyecto ideológico. Es algo, por ejemplo, que Alejandro Moreno no entiende, no comprende. Pero ese proyecto ideológico no lo puedes hacer en otro partido que crean. Por supuesto, ustedes. pero por supuesto. Son muchos priistas los que ya están en contra del PRI. Lo que defendemos, en lo que luchamos es en este contexto del proyecto ideológico, ¿sí? De liberalismo social, de justicia, de democracia efectiva, ¿sí? Y si el PRI se cierra, si el PRI se convierte en una barrera para poder luchar por esos ideales que nos identifican, por supuesto, que primero está el país y primero está el desarrollo democrático del país que defender las siglas de un partido político. A toro pasado, viendo lo que sucedió, el resultado apabullante, aplastante, electoral, ¿convenía una alianza con el PAN? En el PAN escucho cada vez más voces que dicen que no les convenía aliarse con el PRI y que de hecho el mismo Marco Cortés lo señala de la consecuencia del fracaso abismal. ¿Qué dicen en el PRI? ¿Convenía aliarse con el PAN? Mira, fue una decisión pragmática, nuevamente, de la dirigencia nacional, pretendiendo que con la simple suma de votos por las siglas se mantendrían posiciones, ¿sí? De representación popular o de gobierno. La verdad, quienes nos hemos formado desde el territorio, desde la base, consideramos que no era prudente esa asociación. ¿Tú te negaste desde el principio? Porque en la base no la entienden, porque las diferencias territoriales de los vecinos, de los colonos, en los municipios, ¿cómo de repente le dices que su adversario de toda la vida ahora va a hacer campaña contigo? Y a quien rechazaste todo el tiempo por razones políticas e ideológicas, ahora pues resulta que sí se pueden juntar agua y aceite. Oye, perdón, me estás describiendo Yucatán, ¿no? A ver, en Yucatán se vio clarito el tema. Así es. Y quien gana, corrígeme, ¿es un expanista o es un expriista? Pues ahora ya Guacho. no sabes. Guacho, expriista, expanista. Y ahora morenista, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, es que no. A río revuelto, ganancia. No desprecian logotipo. Pues no. No, la verdad es que en términos de lucha política, nosotros siempre consideramos a Acción Nacional como un adversario político ideológico, no enemigo. Los enemigos buscan destruirse, los adversarios vencer o ser vencidos. Y durante años y años, el adversario ideológico, el partido que surge para oponerse al proyecto de la revolución, era Acción Nacional. Y de repente, porque a la dirigencia nacional se le ocurre que pragmáticamente los números dan para poder ganar posiciones, eso no penetró en la base, ¿eh? El panista siguió siendo panista leal a su partido y el priista igual. Y ahí donde hubo perfiles más panistas que priistas, el priismo no votó por él. Y donde hubo perfiles más priistas que panistas, el panismo no votó por él. Ahí están los números. Claro. Ahí están los números, la realidad de la decisión de las mexicanas, los mexicanos en las urnas. Pero más allá de este pragmatismo, lo que se impone ahora es repensar los partidos políticos. O sea, ¿cómo es posible que después de esta elección, ¿sí? No nos demos cuenta de que debemos reflexionar de por qué Morena ganó en la forma en que ganó? O sea, ¿cuáles fueron los errores? ¿Cuáles fueron las fallas? ¿Qué no hicimos? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué no hicimos bien? Pues no. Parece que eso no les interesa a las dirigencias. ¿Qué viene en el futuro del país viendo lo que estamos viendo con una Morena o una 4T, porque al final es Morena, PT, Verde, que lo tiene absolutamente todo? Me llamó la atención lo que decía Fernández Noroña hace unas horas, de hecho, el día de ayer, en uno de los foros, de estos foros famosos de la reforma al Poder Judicial,
Esto no es una reforma, dijo. Esta es una revolución. Y las revoluciones son bruscas. Así, textual, lo estoy citando, textual. Bueno, no tienen más que el testimonio en el PRI y en el PAN. No, es que una elección no es una revolución. No, hay que ubicarse muy bien que una mayoría electoral no es la determinación en la República de lo que queremos como proyecto, como sistema, como régimen, los mexicanos. Sin duda se impone en el país repensar el sistema político y repensar también nuestro régimen de gobierno. Yo creo que tenemos que sumar esfuerzos las diferentes corrientes políticas con quien es virtual presidenta de la República. Yo tengo confianza en que la doctora Claudia Sheinbaum va a poder enfrentar ese reto en la República. ¿Es el PRI renovado? Digamos que históricamente, o sea, dicen que la historia se repite. Históricamente estamos viviendo una especie de retroceso, ¿sí? De volver al partido hegemónico. Las mexicanas, los mexicanos ya lo vivimos. Pero se siente peor estar del otro lado, ¿no, José? O sea, antes era muy bonito estando del lado del partido hegemónico, ahora en la oposición ya no está tan padre. Lo interesante es que vivimos a la oposición siendo gobierno y partido hegemónico. Y eso es el problema en el partido. En lugar de prepararnos con la experiencia que tenemos para poder ser una oposición inteligente, creativa, propositiva, pues estamos convirtiendo al partido en una simple franquicia político-electoral. No, lo que tenemos que hacer en el país es impulsar un cambio de régimen. Hay que ver si el presidencialismo sigue siendo aún la opción de régimen político y de gobierno que más conviene a la República, o podemos repensar en lo que puede ser un gobierno de coalición o un semiparlamentarismo o semipresidencialismo, que creo yo que es lo que sigue, lo que sería un efectivo cambio de régimen. Lo estaremos platicando, si nos das oportunidad, José Encarnación Alfaro. Qué gusto me haber. Con mucho gusto. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a usted por su preferencia, gracias por dejarnos acompañarle en esta noche. Yo soy Luis Cárdenas, nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Quédese aquí disfrutando la programación en Heraldo TV. Bye bye.